¿Y si te dijera que una práctica tan sencilla como orar cada día puede transformar radicalmente tu vida? ¿Y si el secreto para vivir con paz, claridad y propósito estuviera al alcance de tus palabras y tu corazón? No hablamos de un ritual vacío, ni de una costumbre rutinaria, sino de un diálogo vivo con el Dios que te creó y que quiere caminar contigo en cada instante de tu historia. La oración diaria no es un lujo espiritual para algunos, es una necesidad vital para todos. Y en este video descubrirás por qué orar todos los días no solo cambia lo que ocurre en tu interior, sino también lo que sucede a tu alrededor. Antes de continuar, quiero invitarte a participar activamente en este espacio. Deja en los comentarios cómo es tu relación con la oración, si acostumbras a orar cada día o si estás buscando fortalecer este hábito espiritual. Comparte también tu versículo favorito sobre la oración, porque tu respuesta puede inspirar y animar a otros que están luchando con lo mismo. Y si este mensaje resuena contigo, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal para seguir compartiendo juntos la palabra que transforma vidas. Hoy haremos un recorrido profundo, que no será teórico ni superficial, sino práctico y real. Descubrirás lo que sucede en el corazón cuando haces de la oración una prioridad. Cómo tu mente comienza a experimentar una paz que el mundo no puede dar. Cómo tus relaciones encuentran un nuevo sentido y cómo incluso tus batallas más difíciles empiezan a ser afrontadas desde otra perspectiva. La oración cambia las circunstancias, pero sobre todo cambia al que ora. La gran pregunta que nos acompañará es esta: ¿qué diferencia hay entre una vida con oración diaria y una vida sin ella? A lo largo de estas páginas iremos respondiendo juntos, con ejemplos de la Biblia, testimonios y reflexiones que nos mostrarán que la oración no es un añadido a la vida, sino el oxígeno que mantiene viva nuestra fe. Muchos se preguntan por qué su vida espiritual se siente apagada, por qué no logran experimentar la presencia de Dios de una manera real, o por qué la ansiedad y el temor parecen dominar sus pensamientos. Y aunque no hay una fórmula mágica, la respuesta suele estar en lo más simple: la falta de oración constante. Cuando dejamos de orar, es como si poco a poco fuéramos cerrando las ventanas del alma a la luz de Dios, permitiendo que la oscuridad ocupe el lugar que le pertenece a la esperanza. Pero cuando decides orar todos los días, incluso en medio del cansancio, de la rutina o de las dificultades, algo poderoso comienza a suceder. Tu espíritu se fortalece, tu mente se renueva y tu corazón aprende a confiar en la fidelidad de Dios. Cada palabra que elevas en oración, aún la más pequeña, se convierte en semilla que germina en frutos de paz, fortaleza y fe. En este viaje descubrirás cómo Jesús mismo nos enseñó con su ejemplo que orar cada día es indispensable. Él, siendo el Hijo de Dios, se levantaba temprano para estar a solas con el Padre. Y si Él lo necesitaba, ¿cuánto más nosotros? También veremos cómo los grandes hombres y mujeres de fe de la Biblia hicieron de la oración su arma secreta para vencer batallas, tomar decisiones y permanecer firmes en tiempos de prueba. Así que te invito a quedarte hasta el final, porque lo que aprenderás aquí no solo tocará tu mente, sino que puede encender tu espíritu para que nunca más veas la oración como una obligación, sino como un privilegio. Hoy puede ser el inicio de una nueva etapa en tu vida espiritual, una etapa marcada por la intimidad con Dios a través de la oración diaria. La oración diaria es como el alimento que sostiene al alma. Así como nuestro cuerpo necesita nutrirse cada día para mantenerse con vida y energía, nuestro espíritu también necesita del diálogo constante con Dios para no desfallecer en medio de las pruebas. Muchos intentan caminar en la fe sin orar y tarde o temprano sienten que se apagan, que les falta fuerza para resistir, que las dudas crecen o que las tentaciones los arrastran. No es casualidad. La oración es ese canal invisible pero real por donde fluye la gracia, la fortaleza y la sabiduría de lo alto. Imagina por un momento que tu vida es como un teléfono móvil. Tú sabes que por más avanzado y valioso que sea, tarde o temprano se descarga. Puede tener todas las aplicaciones, toda la tecnología, pero sin energía se convierte en un aparato inusable. Así sucede con nosotros. Podemos tener talentos, sueños, incluso buenos deseos, pero si no nos conectamos a la fuente de poder que es Dios a través de la oración, tarde o temprano nos apagamos. La oración diaria es el cable que conecta tu corazón al cielo y sin ella el alma se va descargando poco a poco. En la Biblia encontramos un recordatorio constante sobre la necesidad de buscar a Dios cada día. El salmista decía: «Por la mañana, Señor, escuchas mi clamor. Por la mañana te presento mis ruegos y quedo a la espera». No era un evento ocasional, era un hábito diario.
Cada mañana David abría su corazón delante de Dios porque entendía que empezar el día sin oración era como caminar en la oscuridad sin lámpara. Esa misma disciplina es la que nos permite enfrentar el caos de la vida con una confianza que no depende de nuestras fuerzas, sino del poder de Dios en nosotros. Y es que la oración no cambia a Dios, cambia a la persona que ora. Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Pero cuando nos acercamos a Él, nuestra perspectiva se transforma. Aquello que parecía insoportable empieza a ser visto desde otra óptica. Las montañas de problemas que nos parecían inamovibles ya no lucen tan grandes cuando estamos de rodillas porque entendemos que delante de la grandeza de Dios, todo obstáculo pierde su poder. La ansiedad que nos roba el sueño se convierte en confianza cuando la dejamos en las manos del Señor. Mira lo que sucedió con Daniel. Él estaba en un país extranjero, rodeado de costumbres e idolatrías que buscaban apagar su fe. Aún así, no dejó de orar. 3 veces al día se arrodillaba, abría las ventanas de su casa y levantaba su voz al cielo. Cuando se decretó una ley que prohibía orar a Dios, él no se escondió ni cedió al miedo, porque entendía que la oración no era negociable. El resultado fue lanzado al foso de los leones, pero Dios lo libró. Ese es el poder de la oración diaria. No evita que las pruebas lleguen, pero asegura que no enfrente ninguna sin la presencia y el respaldo de Dios. Quizá hoy no estás en un foso de leones, pero sí te sientes rodeado de problemas, de angustia, de pensamientos que no te dejan en paz. Y tal vez lo último que quieres hacer es orar porque piensas que no servirá de nada. Sin embargo, la oración es exactamente lo que más necesitas. No se trata de repetir palabras sin sentido, sino de abrir el corazón con sinceridad. Cuando oras, aunque tus circunstancias externas no cambien de inmediato, algo empieza a cambiar dentro de ti. La carga se hace más ligera, el temor se reduce, la esperanza se enciende. Jesús mismo nos mostró la importancia de mantener la oración como un hábito diario. Los evangelios nos cuentan que se apartaba en lugares solitarios para hablar con el Padre. A veces lo hacía temprano en la mañana, otras veces de noche, pero siempre encontraba el momento para orar. Él sabía que su fuerza para sanar, enseñar y enfrentar la oposición no provenía solo de su humanidad, sino de esa comunión constante con el Padre. Y si Jesús, siendo el Hijo de Dios, veía necesaria la oración diaria, ¿cuánto más nosotros que somos débiles y dependemos totalmente de su gracia? La oración diaria no tiene que ser complicada ni larga. No es cuestión de fórmulas ni de palabras rebuscadas. Es un encuentro sencillo y genuino. A veces será una conversación de agradecimiento, otras veces un clamor desesperado, y otras simplemente un silencio en el que dejamos que Dios hable a nuestro corazón. Lo importante no es la forma, sino la constancia, porque una fe sin oración se marchita, pero una vida regada cada día por la oración florece incluso en medio del desierto. Por eso hoy quiero invitarte a que empieces a ver la oración como tu prioridad diaria, no como una carga ni como una obligación, sino como un privilegio. Es el regalo de poder hablar con el Creador del universo, y más asombroso aún, de que Él te escuche. No estás hablando al aire, no estás desperdiciando tiempo. Estás entrando al lugar más seguro, donde se desatan milagros y donde tu vida encuentra dirección. La oración no solo te acerca a Dios, sino que abre la puerta para que el cielo toque tu realidad. Cuando alguien descubre el poder de la oración diaria, empieza a notar transformaciones en áreas de su vida que antes estaban secas, apagadas o estancadas. Es como cuando una tierra árida recibe agua después de mucho tiempo. Poco a poco vuelve a brotar la vida. Así sucede con el corazón que se conecta cada día con Dios. La oración riega el alma y la prepara para dar fruto en su tiempo. Tal vez no lo notes de inmediato, pero día tras día algo va cambiando en tu interior, en tu manera de ver el mundo y en la forma en la que enfrentas la vida. Una de las primeras cosas que cambia cuando oras diariamente es tu paz interior. El mundo ofrece soluciones temporales para calmar la ansiedad, consejos motivacionales, técnicas de respiración, entretenimiento que distrae por un rato. Pero la paz verdadera, esa que no depende de las circunstancias, viene únicamente de la presencia de Dios. Jesús lo dijo claramente: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da.
Juan 14:27. Esa paz es el resultado de la oración constante. Cuando cada mañana entregas tu carga al Señor, tu corazón empieza a descansar en la seguridad de que no estás solo. Otra área que cambia profundamente es tu fortaleza espiritual. Vivimos en un mundo lleno de tentaciones y muchas veces sentimos que no tenemos fuerzas para resistir, pero en la oración recibimos poder para vencer. El mismo Jesús dijo a sus discípulos en Getsemaní: «Velad y orad, para que no entréis en tentación». Él sabía que la oración no elimina la tentación, pero sí nos da la fuerza necesaria para no caer en ella. Orar todos los días es como fortalecer un músculo. Cada vez que lo ejercitas se hace más firme y resistente. Cada vez que oras, tu fe se hace más sólida y tu espíritu más fuerte para decir no a lo que te quiere alejar de Dios. También notarás que al orar diariamente, tu carácter comienza a transformarse. Quizá antes eras una persona irritable, impaciente o con facilidad para perder el control. Pero la oración abre tu corazón al Espíritu Santo y poco a poco empiezas a dar fruto de mansedumbre, paciencia y dominio propio. El cambio no sucede de la noche a la mañana, pero día tras día, sin que te des cuenta, vas siendo moldeado. La oración te conecta con la presencia que transforma, porque cuando estás cerca de Dios no puedes seguir siendo el mismo. Otro aspecto vital que cambia es la manera en la que enfrentas tus decisiones. ¿Cuántas veces hemos tomado caminos apresurados sin orar y luego nos lamentamos por las consecuencias? La oración diaria nos enseña a depender de Dios en cada paso. No siempre tendrás todas las respuestas en el momento, pero cuando tu corazón se ha entrenado a escuchar la voz de Dios en la oración, aprendes a discernir, a esperar, a no moverte por impulso sino por dirección divina. Es ahí donde la oración marca la diferencia, te libra de errores, te guía hacia lo correcto y te da paz aun cuando la decisión no sea fácil. La Biblia nos muestra que hombres y mujeres de fe alcanzaron grandes cosas no porque fueran perfectos, sino porque eran personas de oración. Moisés hablaba con Dios como quien habla con un amigo, y esa comunión le permitió guiar a un pueblo entero a través del desierto. Ana clamó en oración en medio de su dolor y Dios respondió con el regalo de un hijo, Samuel, que sería un profeta para toda la nación. Nehemías, antes de reconstruir los muros de Jerusalén, se fortaleció en oración y gracias a eso pudo liderar una obra que parecía imposible. Cada historia nos recuerda que la oración no es una pérdida de tiempo, sino la llave que abre puertas que humanamente parecen cerradas. La oración diaria también cambia la manera en la que percibes a los demás. Empiezas a tener un corazón más sensible hacia quienes te rodean. Cuando oras, el egoísmo se va rompiendo, porque no solo piensas en ti, sino que aprendes a interceder por los demás. Y ese acto de amor transforma tus relaciones. La oración te ayuda a perdonar más rápido, a amar con más sinceridad, a comprender que todos necesitamos de la gracia de Dios. Una vida de oración es también una vida que bendice a otros. Y si hablamos de cambios, uno de los más hermosos es la cercanía que empiezas a sentir con Dios. La oración diaria elimina la idea de que Dios está lejos, porque en cada encuentro descubres que Él está contigo. La fe deja de ser solo teoría y se convierte en experiencia. Cada palabra que elevas, cada suspiro, cada lágrima simpática compartida con el Señor fortalece ese vínculo personal con Él. Ya no lo ves como un ser distante, sino como tu Padre, tu guía, tu amigo fiel. Y esa relación es el tesoro más grande que una persona puede tener. Por eso, orar todos los días no solo cambia tu rutina, cambia tu vida entera. Te da paz en medio del caos, fortaleza en medio de la debilidad, sabiduría para cada decisión, transformación en tu carácter y cercanía con Dios. Y todo esto sucede de manera progresiva, como una semilla que germina poco a poco. Tal vez no lo notes en un día, pero al mirar atrás después de meses de oración constante, descubrirás que ya no eres el mismo, que tu corazón ha cambiado, que tu fe ha madurado y que tu vida está más firme que nunca en las manos de Dios. Una de las verdades más poderosas que descubrimos en la vida cristiana es que la oración diaria no solo cambia circunstancias externas, sino que transforma profundamente nuestro interior.
Orar todos los días abre un canal constante con la presencia de Dios y en ese espacio íntimo el Espíritu Santo empieza a obrar en lo más profundo del corazón. Es como cuando una vasija de barro pasa por las manos del alfarero, que con paciencia y firmeza la moldea hasta darle forma perfecta. Así trabaja Dios en cada vida que se entrega en oración diaria. El cambio más evidente que trae la oración continua es la renovación de la mente. Vivimos en un mundo saturado de voces, noticias, preocupaciones y mensajes que buscan influir en nuestros pensamientos. Si dejamos que todo eso gobierne nuestro interior, terminamos llenos de miedo, de duda y de inseguridad. Pero cuando nos apartamos a orar todos los días, nuestra mente comienza a ser alineada con los pensamientos de Dios. La palabra nos recuerda que debemos ser transformados por medio de la renovación del entendimiento, y esa renovación ocurre cuando dedicamos tiempo a hablar con el Señor y a escuchar su voz. En lugar de pensamientos de derrota, comenzamos a escuchar dentro de nosotros palabras de victoria. En lugar de pensamientos de condenación, escuchamos la voz de Dios que nos dice que somos amados y perdonados. Además, la oración diaria nos enseña a depender más de Dios y menos de nuestras propias fuerzas. Muchas veces queremos resolverlo todo solos, confiando en nuestra inteligencia, en nuestra experiencia o en nuestros recursos. Sin embargo, hay momentos en la vida en los que esas herramientas no son suficientes. Es allí donde la oración se convierte en un recordatorio de que nuestra vida está en manos de un Dios que todo lo puede. Cuando oras cada día, aprendes a entregar tus planes, tus temores y tus proyectos a aquel que conoce el futuro mejor que nadie. Esta práctica de rendición diaria te libera del peso de querer tener el control de todo y te da la paz de confiar en que Dios ya está obrando, aunque tú no lo veas. La oración también te ayuda a cultivar la gratitud. Cada día al arrodillarte o al elevar tu corazón a Dios, empiezas a recordar todas las bendiciones que has recibido. A veces vivimos tan enfocados en lo que nos falta que olvidamos dar gracias por lo que tenemos. Pero cuando incluyes la gratitud en tu oración diaria, tu perspectiva cambia. Comienzas a notar los pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos. La salud que tienes, el techo que te cubre, la comida en tu mesa, la familia que te acompaña. La oración abre tus ojos para ver que incluso en los días difíciles hay motivos para agradecer. Y un corazón agradecido es un corazón más ligero, más feliz y más dispuesto a recibir lo nuevo que Dios quiere darte. La disciplina de orar todos los días también fortalece la perseverancia. Hay personas que oran solo cuando están en problemas, pero dejan de hacerlo cuando las cosas parecen ir bien. Sin embargo, la oración diaria nos enseña a ser constantes, a no depender de las circunstancias para buscar a Dios. Es en esa constancia donde el carácter se fortalece. Piensa en un agricultor que cada día riega sus plantas. Quizá durante semanas no ve grandes resultados, pero un día las raíces ya se han afirmado y los frutos comienzan a aparecer. De la misma manera, cada oración que elevas es como una gota de agua que fortalece la raíz de tu fe. Tal vez no veas el fruto inmediatamente, pero llegará el momento en que esa constancia dará resultado. Otro aspecto esencial que cambia con la oración es la confianza en las promesas de Dios. Cuando haces de la oración un hábito, te acostumbras a traer a la memoria la palabra de Dios y a declarar sus promesas sobre tu vida. En lugar de repetir solo tus preocupaciones, comienzas a proclamar lo que Dios ha dicho. Y esas promesas se convierten en un ancla para tu alma. Cuando todo alrededor parece incierto, la oración te recuerda que la fidelidad de Dios no cambia, que Él es el mismo ayer, hoy y siempre, que si ha prometido estar contigo, así será. La oración diaria te conecta con esa certeza y tu fe se hace inquebrantable, no porque la vida sea fácil, sino porque sabes en quién has creído. La oración de cada día también produce una sensibilidad especial para escuchar la voz de Dios. Muchas veces pedimos dirección, pero no estamos dispuestos a guardar silencio para escuchar lo que Él quiere decirnos. La oración no es solo hablar, también es aprender a detenerse, a estar en quietud y a dejar que Dios ministre a nuestro corazón. Ese ejercicio constante te ayuda a reconocer cuándo una idea viene de tu mente, cuándo viene de las voces externas y cuándo realmente se
el Espíritu Santo guiándote. Al principio puede que no sea sencillo, pero la práctica diaria afina tus oídos espirituales. Llegará un momento en que tendrás la seguridad de que no caminas a ciegas, sino que cada paso que das está siendo dirigido por Dios. Y por último, la oración diaria rompe las cadenas del desánimo y renueva la esperanza. Hay días en los que todo parece oscuro, en los que cuesta levantarse de la cama y en los que las cargas parecen demasiado pesadas. Pero cuando llevas esos sentimientos a Dios en oración, recibes nuevas fuerzas. Como dice el profeta Isaías, los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esa promesa se hace real en la vida de quien ha aprendido a orar sin cesar, porque cada día, en medio de su debilidad, recibe la fortaleza del cielo. En conclusión, orar todos los días no es una rutina vacía, sino el camino para ver cambios profundos en tu mente, en tu corazón, en tu carácter, en tu confianza, en tu gratitud y en tu esperanza. Es la manera en la que Dios trabaja de forma silenciosa, pero poderosa en cada área de tu vida. Cada oración que haces es una semilla que con el tiempo dará fruto abundante. Imagina por un momento tu vida como una casa. Cada día, al despertar, abres las ventanas para dejar entrar la luz del sol y el aire fresco. Si no lo hicieras, esa casa pronto se llenaría de polvo, humedad y oscuridad. Lo mismo ocurre con tu alma. Cuando comienzas cada jornada en oración, estás abriendo las ventanas de tu espíritu para que entre la luz de Cristo y el soplo renovador del Espíritu Santo. Pero si dejas pasar los días sin orar, la oscuridad, el desánimo y la ansiedad empiezan a acumularse. Orar todos los días es ventilar tu corazón para mantenerlo limpio, fresco y lleno de vida. Una de las maravillas más grandes de la oración diaria es que se convierte en un escudo protector. Vivimos en un mundo lleno de distracciones y tentaciones. Cada día enfrentamos pensamientos negativos, actitudes destructivas y ataques espirituales que buscan debilitarnos. Pero cuando oras todos los días, es como si levantaras una muralla alrededor de tu corazón. Jesús mismo enseñó a pedir al Padre que nos libre de la tentación y del mal. Esa petición no es una frase mecánica, es una declaración de fe que activa la protección divina sobre tu vida. El enemigo sabe que una persona que ora constantemente es mucho más difícil de derribar, porque no lucha con sus propias fuerzas, sino con el respaldo del cielo. La oración también es la herramienta que abre la puerta a la paz verdadera. Muchas personas buscan la paz en placeres temporales, en relaciones, en logros o en cosas materiales, pero esa paz se desvanece rápidamente. La oración, en cambio, conecta tu alma con la fuente de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando oras, estás entregando tus cargas a Dios y permitiendo que su tranquilidad inunde tu ser. Hay algo poderoso en cerrar los ojos, elevar tus palabras al Señor y sentir que tus preocupaciones se disuelven en su presencia. Ese acto repetido día tras día va transformando tu manera de reaccionar frente a los problemas. Descubres que ya no respondes con pánico, sino con calma, porque sabes que Dios tiene el control. Otra bendición de orar todos los días es la fortaleza espiritual que produce. El apóstol Pablo nos enseñó a vestirnos con la armadura de Dios y una parte fundamental de esa armadura es la oración. No se trata de una oración esporádica, sino de un estilo de vida donde todo se lleva a los pies de Cristo. Al orar constantemente, tu espíritu se ejercita como un músculo que se fortalece con cada práctica. Igual que un atleta no logra resistencia entrenando solo una vez, el creyente no logra firmeza espiritual orando de vez en cuando. La constancia en la oración es lo que da la fuerza para enfrentar pruebas, superar tentaciones y mantenerse firme en medio de tormentas. Además, la oración diaria abre tus ojos a la obra de Dios en tu vida. A veces pensamos que Dios no responde, pero en realidad no estamos atentos a lo que Él ya está haciendo. Cuando oras cada día, comienzas a reconocer pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos. Una puerta que se abre, una persona que llega en el momento justo, una palabra que te alienta en medio del dolor. Esos pequeños gestos son respuestas divinas que fortalecen tu fe y te hacen ver que el Señor escucha cada una de tus súplicas. La oración diaria afina tu sensibilidad para descubrir que Dios siempre está trabajando, incluso en silencio, incluso cuando no lo percibes a primera vista. Orar diariamente también transforma tus relaciones.
Muchas veces nuestros vínculos se ven afectados por malentendidos, enojos o falta de paciencia. Pero cuando oras de manera constante, tu corazón se llena del amor de Dios, y eso te capacita para amar a los demás con un amor más profundo. Descubres que puedes perdonar más fácilmente, que tienes mayor compasión, y que tus palabras se vuelven más suaves y sabias. La oración diaria te recuerda que no puedes dar lo que no recibes. Al recibir cada día el amor del Padre en la oración, te vuelves capaz de transmitir ese amor en tu hogar, en tu trabajo y en tus amistades. La oración también alimenta la visión y la esperanza. El mundo puede ser un lugar duro y desalentador, pero cuando oras diariamente, tu mirada no se queda en lo visible. A través de la oración, Dios te muestra lo invisible, lo que está más allá de lo inmediato. Te da sueños, te revela propósitos, te inspira a caminar por fe y no por vista. Esa conexión diaria con Él evita que te resignes o te conformes con lo que ves. En cambio, te impulsa a esperar con expectativa lo que Dios está preparando. Cada oración que elevas es como una semilla sembrada en el tiempo presente que dará fruto en el futuro. Finalmente, la oración diaria es el espacio donde descubres tu verdadera identidad. En un mundo que constantemente quiere etiquetarte, compararte o hacerte dudar de tu valor, la oración se convierte en el lugar donde escuchas la voz del Padre que te dice quién eres en realidad. Cada día, al orar, Dios te recuerda que eres su hijo amado, que eres perdonado, que tienes un propósito, que tu vida tiene valor. Esa certeza cambia todo, porque ya no vives buscando la aprobación de los demás, sino confiado en la identidad que Dios te ha dado. Y esa convicción solo se fortalece cuando decides orar sin cesar, todos los días, en todo momento. Por eso orar no es simplemente una práctica espiritual opcional, es una necesidad vital, como el aire que respiras o el agua que bebes. La oración de cada día sostiene tu fe, transforma tu carácter, fortalece tu espíritu, te da paz, te muestra el amor de Dios y te recuerda que nunca estás solo. Hacer de la oración un hábito diario es una de las decisiones más importantes que puedes tomar en la vida, porque cambiará no solo lo que ocurre a tu alrededor, sino lo que ocurre en tu interior. Hay algo que no podemos pasar por alto. La oración diaria nos conecta con la voluntad de Dios. Muchas veces oramos solo para pedir lo que queremos, como si Dios fuera un proveedor de deseos. Sin embargo, cuando haces de la oración una práctica diaria y constante, poco a poco aprendes a alinear tu corazón con el corazón de Dios. Empiezas a descubrir que orar no es insistir en tus planes, sino abrirte a los suyos. Y esos planes siempre son más altos, más sabios y más perfectos que los tuyos. Jesús mismo nos enseñó en el Padre Nuestro a decir: hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Esa frase, repetida cada día en oración, cambia tu manera de vivir. Ya no miras las circunstancias con desesperación, porque sabes que hay un plan divino en curso. Ya no te aferras al control de todo, porque confías en que Dios sabe lo que hace. Y poco a poco, esa entrega va trayendo libertad. La oración diaria, más que pedir, es aprender a rendirse en confianza al plan eterno de Dios. La oración de cada día también limpia el corazón de resentimientos. Todos cargamos heridas, decepciones, palabras que nos marcaron o momentos que nos dolieron. Cuando no se entregan en oración, esas cargas se convierten en amargura y resentimiento. Pero cuando cada día llevas tus heridas a la presencia de Dios, su amor comienza a sanar lo que parecía imposible. Orar es exponer tu corazón a la luz, y esa luz revela, limpia y restaura. Es como lavar tu alma cada mañana para no permitir que las manchas se acumulen. Y esa limpieza diaria es la que te permite vivir en libertad y no cargado de culpas o rencores. Orar constantemente también te da sabiduría. En un mundo lleno de decisiones, donde cada día te enfrentas a caminos y elecciones que pueden cambiar tu vida, la oración es la brújula que te orienta. A través de ella, el Espíritu Santo te guía y te muestra lo que conviene y lo que no conviene. Cuando haces de la oración un hábito, dejas de guiarte solo por emociones o impulsos y comienzas a discernir con claridad lo que viene de Dios y lo que no. Esa sabiduría diaria se convierte en un tesoro que te libra de muchos errores y te abre puertas en el momento oportuno. La oración diaria además fortalece tu fe en los momentos de silencio, porque no siempre verás respuestas inmediatas, no siempre sentirás emociones intensas. Habrá días en los que parecerá que Dios guarda silencio.
Pero es precisamente en esos momentos donde la constancia en la oración te sostiene. Seguir orando aun cuando no ves resultados es una declaración de fe. Es decirle a Dios, aunque no lo vea, yo confío. Aunque no lo sienta, yo sigo. Y esa fidelidad diaria va formando un carácter inquebrantable, una fe que no se mueve con el viento de las circunstancias, sino que permanece firme en la roca que es Cristo. Algo hermoso sucede cuando la oración se convierte en un hábito diario. Tu día comienza a girar en torno a la presencia de Dios. Ya no lo ves como un momento aislado de tu jornada, sino como un hilo invisible que te acompaña en cada paso. Comienzas tu mañana con una oración sencilla. A lo largo del día elevas palabras cortas de gratitud o petición, y al caer la noche cierras con un diálogo de descanso en sus manos. Esa conexión continua hace que tu vida entera se vuelva oración. Como dijo el apóstol Pablo, orad sin cesar. Y aunque no se refiere a estar todo el día de rodillas, sí habla de vivir con un corazón que respira oración en cada instante. La oración diaria también te da valentía. En un mundo donde el miedo y la incertidumbre parecen gobernar, quien ora todos los días aprende a caminar con confianza. No porque tenga todas las respuestas, sino porque sabe que no camina solo. En la oración reconoces que Dios va delante de ti, que Él abre camino, que Él pelea tus batallas. Esa seguridad te permite dar pasos firmes, incluso en terrenos inciertos, porque sabes que tus pies están siendo guiados por el Señor. Y algo más, la oración transforma tu manera de ver a los demás. Cuando oras diariamente, tu corazón se vuelve más sensible a las necesidades de quienes te rodean. Ya no miras solo tus problemas, sino que empiezas a interceder por otros. Esa práctica diaria te convierte en un puente de bendición. Interceder es cargar en tu oración a tu familia, a tus amigos, a tu comunidad, al mundo entero. Es participar con Dios en su obra de amor. Cada día que oras, aunque no lo veas, estás sembrando en la vida de otros y participando en un movimiento invisible que transforma corazones y realidades. Por último, no podemos olvidar que la oración diaria nos recuerda constantemente nuestra dependencia de Dios. El ser humano tiende a creer que puede con todo por sí mismo, que no necesita ayuda, que su inteligencia y su esfuerzo bastan. Pero la oración nos coloca en el lugar correcto, el de hijos necesitados frente a un Padre amoroso. Esa actitud humilde abre la puerta a la gracia, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Orar cada día es reconocer que sin Dios no podemos, pero con Él todo es posible. Por eso, orar todos los días no es una carga, sino un regalo. Es el camino hacia la paz, la sabiduría, la fortaleza, la valentía y la libertad. Es el recordatorio constante de que no estás solo, de que Dios está contigo, de que Él te escucha y responde incluso en formas que no imaginas. Cuando la oración diaria se convierte en tu estilo de vida, tu existencia entera comienza a brillar con la luz de Cristo. La oración diaria también tiene un poder que muchas veces olvidamos. Fortalece la relación íntima con Dios. Así como ninguna amistad puede mantenerse viva sin comunicación, tampoco una relación con el Creador puede permanecer fuerte si no hablamos con Él cada día. La oración es ese encuentro personal, ese espacio donde no necesitas máscaras ni palabras elaboradas, porque Dios ya conoce lo más profundo de tu ser. Cuando oras diariamente, lo que haces es cultivar una amistad verdadera con tu Padre Celestial. Y mientras más conversas con Él, más le conoces, más aprendes a reconocer su voz y más disfrutas de su compañía. Imagina cómo sería una relación donde alguien solo aparece cuando necesita algo. ¿Acaso eso sería amor? Claro que no. Lo mismo sucede con Dios. Cuando oramos únicamente en tiempos de crisis, nuestra conexión se vuelve superficial. Pero cuando la oración se convierte en un hábito constante, aunque no tengas nada que pedir, esa relación se fortalece. Es como sentarte con un amigo solo para disfrutar de su presencia. Orar todos los días no siempre se trata de hablar mucho, sino también de aprender a estar con Dios, a escuchar en silencio, a reposar en su paz. Orar todos los días también cambia la manera en que percibes las pruebas.
Sin oración, una dificultad puede parecer un muro imposible de atravesar, pero cuando tu vida está anclada en la oración, comienzas a ver los problemas como oportunidades para crecer. La oración no siempre elimina la tormenta, pero sí cambia la manera en que la atraviesas. Te da calma en medio del caos, dirección en medio de la confusión y esperanza en medio de la desesperanza. Esa fuerza interior no nace de ti, sino de la presencia de Dios que habita en tu vida a través de la oración constante. Cada día que oras, tu fe se fortalece un poco más. Es como un músculo que se ejercita. Al principio puede parecer difícil mantener la disciplina. Tal vez te distraes o sientes que tus palabras no son suficientes. Pero con el tiempo, la oración se vuelve parte de ti. Empiezas a ver cómo Dios responde, a veces de forma inmediata, otras en su tiempo perfecto. Y cada respuesta, cada señal de su fidelidad, alimenta tu confianza para seguir orando. Llega un momento en el que ya no concibes vivir sin esa conexión diaria porque sabes que tu fuerza viene de ahí. La oración diaria también tiene el poder de cambiar ambientes. ¿Has notado cómo un lugar lleno de tensión se transforma cuando alguien comienza a orar? Eso ocurre porque la oración trae la presencia de Dios. Y donde Él está, todo cambia. Cuando oras en tu casa todos los días, ese espacio se convierte en un refugio de paz. Cuando oras en tu trabajo antes de comenzar, llevas contigo un espíritu de excelencia y serenidad. Cuando oras por tu familia, aunque estén lejos, los cubres con un manto de protección. La oración no conoce barreras físicas, alcanza corazones y lugares donde tú mismo no puedes llegar. Otro efecto poderoso de la oración diaria es que alimenta la esperanza. Vivimos en un mundo lleno de noticias desalentadoras, de incertidumbre y de miedo. Si miras solo lo que ocurre a tu alrededor, es fácil caer en la desesperanza. Pero la oración abre tus ojos a una realidad más grande, la realidad del reino de Dios. Orando recuerdas que esta tierra no es tu destino final, que tu vida está en manos de un Dios eterno, que nada de lo que enfrentas es más grande que su amor. Esa certeza es la que te permite caminar con esperanza aún en medio de la oscuridad. La oración también te da descanso. ¿Cuántas veces has terminado un día agotado, con la mente llena de preocupaciones, incapaz de dormir en paz? Cuando llevas esas cargas en oración, tu alma se aligera. Es como depositar en las manos de Dios todo lo que te sobrepasa. Y entonces, el sueño llega con paz, porque sabes que, mientras tú descansas, Dios sigue obrando. Por eso muchos creyentes han aprendido a terminar su día con oración, no como un ritual vacío, sino como un acto de confianza que les permite cerrar los ojos en calma. Pero hay algo más profundo. La oración diaria transforma tu identidad. Te recuerda cada día quién eres y a quién perteneces. El mundo intenta definirte por tus logros, por tus errores, por lo que otros opinan de ti. Sin oración, es fácil perderse en esas etiquetas. Pero cuando cada día te acercas a Dios, escuchas su voz diciéndote: «Eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia». Esa voz se convierte en la base de tu identidad. Ya no te defines por lo que pasa afuera, sino por lo que Dios dice de ti. Y esa seguridad cambia la manera en que caminas, hablas y enfrentas la vida. En resumen, orar todos los días no es simplemente cumplir con un hábito religioso. Es respirar en el Espíritu. Es mantener viva la conexión que da sentido a todo lo que eres. Es abrir la puerta a la presencia de Dios para que transforme tu corazón, tus pensamientos, tus emociones y tu manera de vivir. Por eso, cada oración que haces cuenta. Cada palabra susurrada en secreto tiene un eco eterno, y cada instante en la presencia de Dios deja una huella que cambia tu vida para siempre. Hay algo extraordinario que ocurre cuando la oración se convierte en un hábito diario. Tu corazón se vuelve más sensible a la voz de Dios. Vivimos en un mundo lleno de ruido, de opiniones, de exigencias y distracciones. A menudo, ese ruido interior y exterior apaga la voz suave y apacible con la que el Espíritu Santo quiere hablarte. Pero cuando oras cada día, poco a poco tu oído espiritual se afina.
Empiezas a discernir entre tu propia voz, la voz del mundo y la voz de Dios. Y ese discernimiento es clave para tomar decisiones correctas, para evitar caminos que te lleven a la destrucción y para permanecer en la voluntad perfecta del Señor. La oración diaria no es solo pedir bendiciones, es entrenar el corazón para obedecer. Hay momentos en los que Dios responde con claridad y otros en los que guarda silencio para que aprendas a confiar. Pero en ambos casos, la oración es el lugar donde se forja tu carácter. Cada vez que te arrodillas y dices, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía, estás moldeando tu interior para alinearlo con su propósito. La oración te enseña paciencia, porque no siempre verás respuestas inmediatas. Te enseña humildad, porque reconoces que no todo depende de ti. Y te enseña gratitud, porque descubres que incluso las respuestas que no entiendes al principio están cargadas de amor. Un corazón que ora cada día se vuelve también más compasivo, porque mientras más tiempo pasas en la presencia de Dios, más te llenas de su carácter. Empiezas a ver las necesidades de otros con los ojos del Padre. Ya no oras solo por ti, sino también por quienes sufren, por los que no conocen a Jesús, por los que están solos o desesperados. La oración te saca del egoísmo y te invita a interceder. Esa intercesión diaria no solo cambia a los demás, también cambia tu manera de vivir. Te hace más sensible, más humano, más dispuesto a amar incluso a quienes antes considerabas difíciles de soportar. Cuando haces de la oración un hábito, también descubres que tu vida empieza a tener más dirección. ¿Alguna vez te has sentido perdido, sin saber qué decisión tomar, qué camino elegir, qué paso dar? Todos pasamos por esos momentos, pero quien ora diariamente sabe que puede llevar cada decisión, cada duda y cada paso delante de Dios. Y aunque no siempre obtengas un mapa detallado, sí recibes la certeza de que no caminas solo. A veces Dios abre una puerta, otras veces la cierra. A veces te muestra un camino y otras simplemente te da paz para esperar. La oración diaria es como tener una brújula en medio de la incertidumbre, porque te recuerda que tu guía es el Señor y que Él jamás se equivoca. Otra transformación que ocurre en quienes oran cada día es la capacidad de resistir la tentación. El mismo Jesús, antes de enfrentar la cruz, exhortó a sus discípulos en Getsemaní diciendo, «Velad y orad para que no entréis en tentación». La oración no elimina la tentación, pero sí fortalece tu espíritu para resistirla. Cuando oras diariamente, tu mente y tu corazón se llenan de la palabra de Dios, y eso te da la fuerza necesaria para decir no cuando se presenta lo que puede apartarte de Él. Es como si tu espíritu se volviera más alerta, más firme, más preparado para enfrentar las batallas invisibles que libramos cada día. Orar todos los días también transforma tu forma de agradecer. Muchas veces nos acostumbramos a pedir, a suplicar, a clamar en medio de la necesidad. Pero la oración constante te enseña que no solo debes pedir, sino también dar gracias. Aprendes a ver las bendiciones pequeñas, esos detalles que antes pasaban desapercibidos. El hecho de despertar cada mañana, de respirar, de tener alimento, de contar con personas a tu lado, todo se convierte en motivo de gratitud. Y esa actitud de gratitud cambia tu manera de enfrentar la vida. Ya no te concentras solo en lo que falta, sino que aprendes a valorar lo que tienes. Y allí radica una gran fuente de gozo. Cuando oramos a diario, la vida entera comienza a tomar un nuevo ritmo. Ya no te mueves únicamente por lo que dicta el calendario o la rutina, sino que tus días giran en torno a la comunión con Dios. Descubres que antes de cualquier compromiso, de cualquier tarea o responsabilidad, lo más importante es buscarle. Y esa búsqueda marca la diferencia entre una vida vacía y una vida plena. Muchos intentan llenar su vacío con logros, con cosas materiales, con reconocimientos, pero nada de eso satisface. La oración diaria, en cambio, abre una fuente de gozo que no depende de lo externo, sino de la presencia del Dios vivo que habita en tu interior. Finalmente, la oración diaria fortalece la esperanza de que tu historia está en manos de Dios.
En un mundo incierto, donde cada día puede traer noticias inesperadas, la oración es el recordatorio de que hay un plan mayor en marcha. Y aunque no entiendas todos los detalles, puedes confiar en que el autor de tu vida escribe cada capítulo con amor. Orar todos los días te recuerda que no eres un accidente, que no estás solo y que tu vida tiene un propósito eterno. Esa convicción, alimentada en la intimidad de la oración, cambia tu manera de caminar, porque ya no lo haces con miedo, sino con la certeza de que Dios está contigo en cada paso. Hay algo que se transforma de manera poderosa en la vida de quien ora cada día: la manera en que enfrenta las tormentas. No es que de repente los problemas desaparezcan o que los días difíciles ya no lleguen, pero sí es cierto que tu reacción ante ellos cambia radicalmente. Cuando oras todos los días, tu corazón aprende a descansar en Dios, incluso en medio de los vientos más fuertes. La ansiedad deja de gobernar tus pensamientos porque tu confianza ya no está puesta en lo que puedes controlar, sino en quien sostiene el universo entero. La oración diaria es como un ancla que mantiene tu alma firme, aun cuando todo alrededor parece moverse. Piensa en Jesús en medio de la tormenta junto a sus discípulos. Ellos estaban aterrados, porque el mar rugía y las olas golpeaban con violencia. Pero Jesús dormía en paz. ¿Por qué? Porque su vida estaba sostenida en una relación constante con el Padre. Él sabía que nada sucedía fuera del control de Dios. Cuando tú oras cada día, vas aprendiendo a vivir con esa misma paz. Las tormentas siguen ahí, pero la desesperación ya no te domina, porque en tu corazón está esa certeza profunda de que tu vida descansa en manos de un Dios que nunca pierde el control. Esa confianza se construye poco a poco, en los momentos íntimos de oración. Hay días en los que tu corazón está tan cargado que apenas puedes pronunciar unas palabras, y aún así, Dios está ahí, escuchándote. En otras ocasiones tu oración se convierte en un grito desesperado buscando auxilio, y aún así, Él responde. Y hay días de gozo en los que tus palabras fluyen con gratitud, y Dios también se complace en esa oración. La constancia de la oración diaria es lo que forma en ti esa relación sólida, capaz de sostenerte en los momentos de mayor oscuridad. Quien ora todos los días descubre también que Dios no solo da paz en medio de las tormentas, sino que muchas veces actúa con poder transformador en las situaciones más imposibles. La oración diaria abre la puerta a milagros, a intervenciones divinas que superan lo que tu mente puede comprender. Pero incluso cuando no ves un milagro inmediato, la oración te prepara para reconocer la mano de Dios en cada detalle. Empiezas a notar cómo Él abre caminos que no veías, cómo coloca personas correctas en tu camino, cómo incluso en el dolor encuentras enseñanzas que fortalecen tu fe. Otra transformación poderosa que produce la oración diaria es la fortaleza interior. Muchas personas viven agotadas porque intentan cargar solas con el peso de la vida. Pero quien ora todos los días entrega esas cargas al Señor. Y aunque los problemas no desaparezcan de la noche a la mañana, sí recibes fuerzas nuevas para enfrentarlos. La oración se convierte en un lugar donde descansas, donde tu alma se renueva, donde encuentras ese aliento que te permite seguir avanzando. No hay carga demasiado pesada cuando aprendes a depositarla cada día a los pies de Cristo. Además, la oración diaria te conecta con la certeza de que no estás solo en la batalla. Muchas veces pensamos que debemos resolverlo todo con nuestra propia fuerza, pero la oración nos recuerda que Dios está peleando por nosotros. Esa convicción cambia tu manera de enfrentar la vida, porque ya no lo haces desde la desesperación, sino desde la seguridad de que no luchas solo. Y esa seguridad trae descanso, trae gozo y trae esperanza. También ocurre algo profundo en tu mente cuando la oración se vuelve parte de tu rutina diaria. La ansiedad, los pensamientos negativos, la desesperanza que a veces invade, comienzan a ser reemplazados por la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Cada oración es como un escudo que protege tu mente de los ataques de la preocupación. Cada vez que eliges orar en lugar de angustiarte, estás entrenando tu interior para confiar en el Señor. Y esa disciplina mental y espiritual te hace cada día más fuerte, más sereno, más capaz de enfrentar las pruebas sin perder la calma. La oración diaria cambia incluso tu perspectiva del futuro. En lugar de vivir atrapado en el miedo de lo que pueda suceder, aprendes a vivir confiado en que el mañana está en manos de Dios. Esa seguridad no te paraliza, al contrario, te da fuerzas para caminar con fe. Ya no avanzas con temor, sino con confianza, porque sabes que tu historia no es fruto del azar, sino que está siendo escrita por un Padre que te ama.
En resumen, la oración diaria no elimina las tormentas, pero cambia completamente la manera en que las vives. Te enseña a mantener la calma cuando todos pierden la esperanza, te da fuerzas cuando otros se derrumban y te recuerda que la victoria no depende de lo que tú puedes hacer, sino de lo que Dios ya ha hecho. Por eso, quien ora todos los días camina con más paz, más confianza y más seguridad, sabiendo que nada puede separarlo del amor de Dios que lo sostiene en todo momento. Hay un aspecto fundamental que pocas veces notamos al hablar de la oración diaria y es cómo transforma la manera en que amamos a los demás. Cuando haces de la oración un hábito constante, poco a poco tu corazón se va alineando con el corazón de Dios y comienzas a mirar a las personas con los ojos de Cristo. Aquellos que antes te resultaban difíciles de soportar, de repente ya no generan en ti la misma impaciencia, porque la oración va moldeando tu carácter y te enseña a responder con gracia. Orar todos los días no solo cambia lo que sientes hacia Dios, también cambia lo que sientes hacia quienes te rodean. La oración abre tus ojos para ver necesidades que antes no notabas. De repente te encuentras recordando el rostro de un amigo que atraviesa dificultades o el nombre de un familiar con el que llevabas tiempo sin hablar. En tus tiempos de oración, Dios trae a tu memoria personas que necesitan intercesión y tu corazón se ablanda. Ya no oras solo por ti, sino que tu oración se convierte en un puente de bendición para los demás. Descubres que cada oración es una semilla que siembras en la vida de alguien más, y aunque no veas de inmediato los frutos, sabes que Dios está obrando en lo invisible. Esto es algo poderoso. La oración diaria rompe el egoísmo, porque el corazón humano tiende a girar siempre en torno a sus propios intereses y preocupaciones. Pero quien ora cada día va aprendiendo a soltar su yo para darle espacio a los demás. Empiezas a pedir no solo por tus necesidades, sino por las de tu familia, tus amigos, tu comunidad, tu país, incluso por personas que nunca conocerás, pero que sabes que necesitan del amor de Dios. Así, la oración diaria te convierte en un canal de compasión, en un instrumento que Dios usa para extender su gracia más allá de tus propias fuerzas. Cuando oramos constantemente, también aprendemos a perdonar. Hay heridas que parecen imposibles de sanar, pero en la oración diaria, Dios va suavizando el dolor, va quitando la amargura, va enseñándote que perdonar no es olvidar ni justificar, sino soltar el veneno que daña tu corazón. ¿Cuántas personas viven atrapadas en resentimientos porque nunca los han llevado a la presencia de Dios? Pero quien ora cada día encuentra que su oración se convierte en un lugar donde se rinde el enojo y se recibe la paz. La oración no borra de inmediato el recuerdo del daño, pero te da fuerzas para dejar de cargarlo, y esa libertad cambia tu vida por completo. Otro cambio profundo que trae la oración diaria es la sensibilidad a la voz de Dios. Muchos buscan señales extraordinarias, milagros visibles o experiencias sobrenaturales. Pero en realidad, la voz de Dios suele manifestarse en lo sencillo. El corazón que ora cada día aprende a reconocer esa voz suave que guía, esa convicción interna que dirige los pasos, esa certeza silenciosa que te dice cuándo avanzar, cuándo esperar o cuándo detenerte. ¿Cuántas veces hemos tomado decisiones equivocadas por no haber orado antes? ¿Y cuántas bendiciones hemos recibido cuando hemos llevado todo primero a Dios en oración? Esa sensibilidad no se obtiene de un día para otro, se forma con la disciplina de la oración diaria. También es importante decir que la oración diaria no solo transforma tu relación con Dios y con los demás, sino que cambia la manera en que te ves a ti mismo. Muchas personas cargan con culpas, con complejos, con voces internas que les recuerdan sus errores. Pero cuando oras, Dios te recuerda quién eres en Él. En la oración encuentras palabras de afirmación, recibes identidad, descubres que no eres lo que los demás dicen de ti, ni lo que tus errores han marcado, sino lo que Dios declara sobre tu vida. Orar cada día es como mirarte en un espejo nuevo, uno que refleja la verdad de Dios en lugar de las mentiras del enemigo. La oración diaria te da también una nueva perspectiva del tiempo. Antes vivías corriendo, atrapado en la prisa, intentando abarcarlo todo. Pero cuando oras cada día, aprendes a detenerte. Descubres que los minutos invertidos en oración nunca son una pérdida, sino la mayor inversión que puedes hacer. Porque en esos momentos, Dios ordena tu vida, te da claridad, renueva tu fuerza y te prepara para lo que vendrá.
A veces creemos que no tenemos tiempo para orar, pero la verdad es que no tenemos tiempo para no hacerlo, porque cuando oramos, todo lo demás se acomoda. Finalmente, la oración diaria trae gozo. No un gozo superficial que dependa de las circunstancias, sino uno profundo que brota desde adentro y que no se apaga con las pruebas. Ese gozo se convierte en tu fuerza, en tu escudo, en tu canción en medio de la noche. Y cuando vives con ese gozo, los demás lo notan. Tu rostro cambia, tu manera de hablar cambia, tu actitud frente a la vida cambia. Ese gozo no se fabrica, no se finge, se recibe de la fuente misma que es Dios y llega a tu vida a través de la oración diaria. Por todo esto, quien ora cada día experimenta una transformación integral. No solo cambia su relación con Dios y con los demás, sino que cambia su perspectiva de la vida, su manera de enfrentar las pruebas y su manera de ver el futuro. La oración diaria se convierte en un faro que ilumina tu camino, en un refugio donde siempre puedes descansar y en una escuela donde Dios moldea tu corazón. Esa es la razón por la que vale la pena orar todos los días, porque tu vida jamás será la misma. Hay algo que la oración diaria despierta en el corazón del creyente, el hambre de buscar más de Dios. Al principio puede parecer que la oración es simplemente un deber, un compromiso espiritual que debemos cumplir, pero con el tiempo descubres que se convierte en un deleite. El alma que prueba la presencia de Dios ya no se conforma con poco, desea más. Cada momento de oración abre la puerta a una profundidad mayor, a un amor más grande, a una intimidad más cercana con el Señor. Y esa hambre santa es el motor que transforma tu caminar diario. Cuando oras todos los días, empiezas a comprender que la oración no es una rutina vacía, sino un encuentro vivo. Cada día es distinto, cada oración tiene su propio matiz. Hay días en que la oración es como un río de palabras, otros en que es un silencio cargado de presencia, y otros en que simplemente tu alma descansa sin necesidad de decir nada. Esa variedad mantiene tu fe viva, porque entiendes que la oración no se trata de fórmulas, sino de relación. Es como conversar con un amigo cercano. A veces hablas mucho, otras veces solo disfrutas de su compañía. Lo importante es estar juntos. Ese hábito de orar diariamente también derriba murallas invisibles que muchas veces levantamos sin darnos cuenta. La muralla del orgullo, la muralla del miedo, la muralla de la incredulidad. Cuando cada día te arrodillas y reconoces tu dependencia de Dios, esas murallas comienzan a caer. Descubres que no necesitas aparentar fuerza cuando puedes encontrar fortaleza en la presencia del Señor. Descubres que no necesitas fingir control cuando puedes descansar en quien tiene el universo en sus manos. La oración diaria rompe cadenas interiores y te enseña a vivir en libertad. Una de las cosas más maravillosas que produce la oración constante es la capacidad de discernir entre lo urgente y lo importante. Nuestra vida está llena de distracciones, de voces que demandan atención, de situaciones que nos hacen correr de un lado a otro. Pero cuando oras cada día, tu mente se calma y aprendes a escuchar la voz que realmente importa. Dios te enseña a priorizar, a soltar lo que no es esencial y enfocarte en lo que tiene valor eterno. Esa claridad no se consigue con libros de productividad ni con estrategias humanas, sino en el lugar secreto de la oración, donde Dios ordena tu vida desde lo profundo. La oración diaria también moldea tu carácter. Muchas personas buscan cambiar, mejorar, superar defectos, pero tropiezan una y otra vez porque intentan hacerlo en sus propias fuerzas. En cambio, cuando oras, permites que Dios trabaje en ti desde adentro hacia afuera. La paciencia se cultiva en la oración, la humildad florece en la oración, la compasión nace en la oración. No es un cambio inmediato, es un proceso continuo, pero poco a poco notas que reaccionas distinto, que tus palabras son más amables, que tu corazón se vuelve más sensible. Esa es la obra del Espíritu en un corazón que se abre cada día a la presencia de Dios. Otro fruto de la oración diaria es la esperanza renovada. Vivimos en un mundo que constantemente quiere robarnos la ilusión, que nos llena de noticias negativas, de incertidumbre, de temor. Pero cuando oras, tu mirada se levanta por encima de lo que ves y se enfoca en lo eterno. La esperanza deja de ser un simple deseo y se convierte en una certeza, porque confías en un Dios que cumple lo que promete. Esa esperanza es como un faro en medio de la oscuridad. Guía, sostiene y da fuerza para seguir avanzando, aun cuando todo alrededor parece desmoronarse. La oración diaria también abre puertas a experiencias que jamás hubieras imaginado.
Quizás comienzas orando por una situación personal, pero Dios te lleva a interceder por naciones, por personas que nunca has visto, por causas que trascienden tu vida individual. Y entonces descubres que tu oración tiene un alcance mucho mayor del que pensabas. Tu voz se une a un coro global, a millones de creyentes que oran alrededor del mundo, y entiendes que eres parte de algo mucho más grande. Ese sentido de pertenencia al reino de Dios llena tu vida de propósito. Finalmente, la oración diaria te prepara para lo inesperado. Nadie sabe qué vendrá mañana, pero quien ora cada día vive listo. No se trata de anticipar cada detalle, sino de estar tan arraigado en la presencia de Dios que cuando llega la prueba, tu corazón ya está fortalecido. No necesitas improvisar fe en medio de la tormenta porque ya la has cultivado en el secreto. No necesitas correr en busca de Dios en el último momento porque ya caminas con Él cada día. Esa preparación silenciosa es uno de los mayores tesoros de la oración diaria. Por eso, orar todos los días no es una carga, es un regalo. Es el privilegio de caminar de la mano con el Creador, de escuchar su voz, de recibir su amor y de dejar que transforme tu vida desde lo más profundo. Y quien descubre este tesoro ya no quiere soltarlo jamás, porque entiende que todo lo demás en la vida fluye desde ese lugar secreto donde el alma se encuentra con Dios. Cuando comienzas a orar todos los días, uno de los primeros cambios que notas es cómo tu percepción del tiempo empieza a transformarse. Antes las horas podían sentirse como una carga, los días podían parecer repetitivos y las semanas se llenaban de preocupaciones. Pero la oración diaria introduce un ritmo diferente, un compás nuevo. Cada día deja de ser simplemente una sucesión de tareas y se convierte en una oportunidad para encontrar a Dios en lo cotidiano. Levantarte por la mañana ya no es un acto automático, sino un regalo en el que tu primera respiración consciente puede ser una oración de gratitud. El ser humano por naturaleza está expuesto a la ansiedad, al estrés y a las prisas. Nos levantamos pensando en lo que falta, en lo que no logramos, en lo que necesitamos resolver. Pero la oración diaria rompe ese ciclo. Es como un ancla que impide que la mente se disperse y se pierda en el torbellino de los pensamientos. Al orar cada día, empiezas a experimentar una calma que no depende de las circunstancias externas, sino de la certeza de que Dios sostiene tu vida. Esa calma no es ausencia de problemas, sino la presencia de paz en medio de ellos. Muchos testimonios coinciden en algo. Cuando una persona empieza a orar con constancia, lo que más cambia no es lo que está alrededor, sino lo que ocurre en su interior. Quizás los problemas siguen ahí, quizás las dificultades no desaparecen de inmediato, pero tu corazón se fortalece. Dejas de sentirte indefenso frente a lo que enfrentas porque comprendes que no estás solo. Esa seguridad es como un escudo invisible que protege tu mente de caer en el desánimo. Es la convicción de que aunque el mundo cambie, hay un Dios inmóvil y fiel que permanece contigo. La oración diaria también abre espacio para que tu relación con los demás se transforme. Quien ora aprende a mirar al prójimo con ojos distintos. Ya no ves únicamente defectos, errores o actitudes molestas. Empiezas a ver la fragilidad, la necesidad y la humanidad del otro. Porque al estar en la presencia de Dios, recibes de su amor, y ese amor no se queda encerrado en tu corazón, sino que fluye hacia quienes te rodean. La paciencia con la familia crece, la compasión hacia los desconocidos aumenta, el perdón para quienes te han herido se hace más posible. Orar todos los días no solo cambia tu vida, cambia también la de quienes están cerca de ti. Otro aspecto esencial es que la oración diaria te recuerda constantemente tu propósito. Es fácil perder el rumbo en un mundo lleno de voces que te dicen quién debes ser o qué debes hacer. La sociedad intenta marcar el camino. El trabajo exige resultados. Las redes sociales proyectan comparaciones constantes. Pero en la oración encuentras la verdad más profunda. No eres definido por lo que logras, ni por lo que los demás piensan de ti, sino por lo que Dios declara sobre tu vida. Esa identidad afirmada en la oración es la que te da la seguridad para avanzar sin miedo, confiando en que tu valor no depende de circunstancias pasajeras, sino de una verdad eterna. La oración diaria también abre puertas al discernimiento. Muchas veces nos sentimos confundidos porque debemos tomar decisiones importantes. Un cambio de trabajo, una relación, una inversión, un camino nuevo. Pero sin oración esas decisiones se toman desde la prisa o la lógica limitada. Pero cuando oras, invitas a Dios a ser parte de esas elecciones y entonces la sabiduría celestial ilumina tu entendimiento.
No siempre obtienes una respuesta inmediata o una voz audible, pero sí recibes dirección, paz o confirmaciones que van guiando tus pasos. Y con el tiempo comprendes que esa guía te libró de caminos equivocados y te llevó hacia bendiciones que jamás imaginaste. Quien ora todos los días también aprende a vivir agradecido. La gratitud no nace de tenerlo todo, sino de reconocer que cada día hay motivos para dar gracias. La oración te enseña a ver lo que antes pasaba desapercibido. El aire que respiras, el alimento en tu mesa, la sonrisa de alguien que amas, la fortaleza para superar una prueba. Ese corazón agradecido cambia la manera en que enfrentas la vida, porque dejas de enfocarte tanto en lo que falta y empiezas a celebrar lo que ya tienes. Y una persona agradecida irradia alegría, esperanza y paz porque su corazón está lleno. Además, la oración diaria despierta una conciencia espiritual más aguda. Empiezas a percibir cosas que antes ignorabas. Reconoces con más claridad lo que no te conviene, lo que pueda dejarte de tu fe, lo que necesita ser cambiado en tu interior. Esa transformación interior es uno de los frutos más hermosos de la oración constante. Y hay algo más, algo que a veces se pasa por alto. La oración diaria te enseña a escuchar. Muchas veces pensamos que orar es hablar, pedir, agradecer, interceder. Pero la parte más profunda de la oración es aprender a callar para oír lo que Dios quiere decir. En esos momentos de silencio, el Espíritu habla a tu corazón, trae paz, trae dirección, trae consuelo. Escuchar a Dios en la oración diaria es descubrir que la vida no se trata solo de expresar lo que sentimos, sino de recibir lo que Él tiene preparado para nosotros. Por eso, cada día que oras, tu vida se convierte en un reflejo de esa comunión. No se nota de inmediato, no es algo que los demás puedan medir, pero poco a poco tu luz comienza a brillar. Tu manera de hablar, tu manera de actuar, tu manera de amar cambian. Y aunque tal vez no te des cuenta, las personas alrededor empiezan a percibirlo. Ven en ti una paz que no se explica, una fuerza que no se agota, una esperanza que permanece. Y todo eso nace de un hábito sencillo pero poderoso: orar todos los días. La oración diaria también transforma la manera en que enfrentas las pruebas. Cuando alguien no tiene la costumbre de orar, las dificultades lo sorprenden como una tormenta inesperada que lo deja sin refugio. Los problemas parecen gigantes, las dudas crecen, el corazón se debilita. Pero quien cultiva la oración de cada día ya está preparado antes de que lleguen las pruebas. No porque tenga todas las respuestas, sino porque ha aprendido a confiar en quien las tiene. La oración es como un entrenamiento constante que fortalece el espíritu, y cuando el dolor toca la puerta, la fe ya está cimentada. En momentos de sufrimiento, la oración no elimina de inmediato las lágrimas ni borra las heridas, pero da la fuerza necesaria para seguir caminando. Es como una luz que se enciende en medio de la noche. Aunque alrededor todo esté oscuro, esa luz es suficiente para dar un paso más. Y lo sorprendente es que al caminar con esa luz pequeña pero firme, descubres que no estás solo. El Dios que escuchó tus oraciones en la calma, también está contigo en la tormenta. Esa fidelidad experimentada en la oración diaria se convierte en un testimonio vivo de que el Señor nunca abandona a sus hijos. Otro cambio que trae la oración constante es la capacidad de ver propósito en el dolor. Sin oración, el sufrimiento parece absurdo, injusto, pesado. Con oración, empiezas a entender que incluso en medio de lo que duele, Dios puede obrar. Quizás no entiendes por qué ocurre algo, pero en la oración recibes la certeza de que nada escapa de las manos de tu Padre. Esa seguridad transforma la desesperación en esperanza y te impulsa a seguir confiando, aun cuando la lógica humana no encuentra respuestas. La oración también despierta la creatividad espiritual. Muchas veces, cuando las personas oran, Dios pone ideas, estrategias y soluciones que no habían considerado antes. En medio de una dificultad financiera, puede venir a tu mente una oportunidad que habías pasado por alto. En una relación rota, puede surgir la manera de reconciliar lo que parecía imposible. En una situación de cansancio, puede brotar un nuevo ánimo.
Y al reconocer que esas ideas nacen en la oración, tu fe se fortalece y tu dependencia de Dios crece. Asimismo, la oración diaria te protege del orgullo. Es fácil creer que lo que logramos es fruto exclusivo de nuestro esfuerzo, pero cuando oras, recuerdas que todo lo que tienes y todo lo que eres proviene de Dios. Esa humildad no te hace sentir menos. Al contrario, te hace vivir con gratitud y responsabilidad. Comprendes que los dones, talentos y bendiciones que posees no son para vanagloria, sino para servir, amar y bendecir a otros. El corazón que ora todos los días aprende a vivir agradecido y a reconocer constantemente la mano de Dios en cada logro. También es importante recordar que la oración diaria moldea tu carácter. Nadie cambia de un día para otro, pero la constancia en la oración es como el agua que desgasta la piedra poco a poco. Las actitudes negativas, la dureza de corazón, los malos hábitos empiezan a transformarse. No porque fuerces un cambio, sino porque la presencia de Dios en la oración va moldeando tu ser desde dentro. Sin darte cuenta, un día miras hacia atrás y descubres que ya no reaccionas como antes, que ya no piensas de la misma manera, que tu corazón se ha vuelto más sensible, más compasivo, más parecido al de Cristo. Y hay algo más profundo todavía. La oración diaria aviva tu esperanza en la eternidad. Vivimos rodeados de lo temporal, de lo pasajero, de lo que tiene fecha de caducidad. Eso puede hacernos sentir vacíos porque nada en este mundo parece durar. Pero al orar cada día, recuerdas que tu vida está conectada con algo eterno. La oración te mantiene consciente de que esta tierra no es el destino final, que existe un hogar eterno preparado por Dios y que tu tiempo aquí tiene propósito porque te está preparando para ese encuentro. Esa esperanza hace que enfrentes la vida con menos miedo y con más gozo, porque sabes que lo mejor siempre está por venir. Por eso, orar todos los días no es un simple hábito religioso, es una escuela de vida, un espacio donde el alma se fortalece, donde la mente se renueva, donde el corazón encuentra descanso. Cada oración es un ladrillo más en la construcción de tu fe. Cada palabra dirigida a Dios es un paso más en tu camino espiritual. Cada silencio en su presencia es un abrazo invisible que te sostiene. Con el tiempo, lo que parecía una práctica difícil o monótona se convierte en el tesoro más valioso, en el motor de tu existencia, en la raíz de tu paz. Orar todos los días también transforma la manera en que te relacionas con las demás personas. Quien no ora suele vivir encerrado en sí mismo, centrado en sus propios problemas, en sus propias preocupaciones, en sus propios deseos. Pero cuando haces de la oración tu alimento diario, tu mirada comienza a ensancharse. En la presencia de Dios aprendes a mirar al prójimo con compasión, a reconocer que todos luchan con cargas invisibles, a entender que tu vida no es solo tuya, sino que fue creada para bendecir y acompañar a otros. La oración despierta sensibilidad hacia las necesidades de los demás. Hay momentos en los que, en plena oración, Dios coloca en tu corazón a una persona específica. De repente piensas en un amigo, un familiar, un vecino, incluso alguien con quien casi no hablas, y sientes el impulso de orar por él. Esa intercesión no es casualidad, es el Espíritu de Dios guiando tu oración, invitándote a participar en la obra invisible que Él realiza en el mundo. Y cuando obedeces y oras por otros, tu corazón se amplía, tu amor crece y tu vida se llena de propósito. Al orar por otros cada día, tu carácter se vuelve menos egoísta. Aprendes que la oración no se trata solo de pedir por tus necesidades, sino también de levantar a otros en fe, de cubrirlos con palabras de vida, de acompañarlos en silencio desde tu intimidad con Dios. Es un acto de generosidad espiritual que no siempre se ve, pero que siempre deja huellas profundas. Porque quizá nunca se lo digas a esa persona, pero Dios sí escucha, y su obra se mueve cuando alguien ora con fe. La oración diaria también te ayuda a sanar relaciones.
A veces es imposible resolver conflictos únicamente con diálogo, porque el resentimiento, el orgullo o la distancia levantan muros imposibles de derribar con palabras humanas. Pero la oración abre un camino que ninguna discusión puede abrir. Cuando pones un problema relacional en manos de Dios todos los días, tu corazón se va suavizando poco a poco. Tus ojos se van limpiando de prejuicios y empiezas a ver al otro con la misma misericordia con que Dios te mira a ti. Es sorprendente cómo, después de semanas de oración, puedes hablar con esa persona con otra actitud, con un espíritu de perdón, con una disposición diferente. La oración diaria también te protege de caer en tentaciones que dañan tus relaciones. Cuando oras, tu espíritu se mantiene alerta, tu corazón más consciente y tu mente más firme. No es que nunca falles, pero sí que tienes más herramientas para resistir. Una vida de oración te hace más consciente de las palabras que dices, más cuidadoso con tus actitudes, más responsable con las promesas que haces. La oración diaria moldea la forma en que amas, en que corriges, en que escuchas y en que sirves. Otro fruto de orar cada día es la capacidad de vivir en paz con los demás. El corazón humano tiende a guardar rencores, a acumular heridas, a recordar las ofensas. Pero un corazón que se presenta a Dios todos los días aprende a vaciar esas cargas. Lo que ayer te dolió, hoy lo entregas en oración. Lo que te hirió profundamente, lo colocas en manos de aquel que sana. Y con el tiempo, tu corazón se vuelve más ligero, más libre, menos atado a resentimientos. Esa libertad interior te permite vivir en paz con los demás y no convertirte en prisionero de tu propio dolor. La oración diaria también te protege de caer en tentaciones que dañan tus relaciones. Cuando oras, tu espíritu se mantiene alerta, tu corazón más consciente y tu mente más firme. No es que nunca falles, pero sí que tienes más herramientas para resistir. Una vida de oración te hace más consciente de las palabras que dices, más cuidadoso con tus actitudes, más responsable con las promesas que haces. La oración diaria moldea la forma en que amas, en que corriges, en que escuchas y en que sirves. Otro fruto de orar cada día es la capacidad de vivir en paz con los demás. El corazón humano tiende a guardar rencores, a acumular heridas, a recordar las ofensas. Pero un corazón que se presenta a Dios todos los días aprende a vaciar esas cargas. Lo que ayer te dolió, hoy lo entregas en oración. Lo que te hirió profundamente, lo colocas en manos de aquel que sana. Y con el tiempo, tu corazón se vuelve más ligero, más libre, menos atado a resentimientos. Esa libertad interior te permite vivir en paz con los demás y no convertirte en prisionero de tu propio dolor. La oración diaria también es un testimonio silencioso para quienes te rodean. Aunque no lo digas en voz alta, aunque no compartas todo lo que vives con Dios, las personas comienzan a notar algo diferente en ti. Ven que tu paz no depende de las circunstancias, que tu alegría no se apaga fácilmente, que tu paciencia parece inagotable. Lo que no saben es que todo eso nace en el secreto de la oración, en esas conversaciones diarias donde recibes fuerza, dirección y consuelo. Y sin darte cuenta, tu vida empieza a predicar más fuerte que tus palabras. Además, la oración de cada día te ayuda a mantenerte fiel en los momentos de abundancia. Cuando todo va bien, es fácil olvidarse de Dios y pensar que ya no se necesita orar. Pero el hábito de la oración diaria te recuerda constantemente que toda bendición viene de lo alto, que los logros, la salud, el trabajo, la familia, todo lo bueno proviene de Dios. Así, incluso en tiempos de éxito, mantienes un corazón humilde y agradecido, reconociendo que sin la gracia divina nada tendría sentido. Por último, la oración constante prepara tu corazón para lo eterno. Vivimos en un mundo que cambia, que se sacude con crisis, que se llena de incertidumbre, pero quien ora cada día vive con la certeza de que su vida está en manos seguras. La oración te conecta con lo eterno y te recuerda que hay un reino que no se mueve, una esperanza que no se apaga, una promesa que nunca se rompe. Esa convicción te da fuerza para enfrentar el presente y esperanza para esperar el futuro.
Así, orar todos los días no solo cambia tu interior, no solo transforma tu relación con Dios, sino que también cambia tu manera de amar, de perdonar, de servir y de vivir con los demás. Cada oración es una semilla que produce frutos visibles e invisibles y que con el tiempo convierte tu vida en un reflejo del amor de Dios en este mundo. Hemos caminado juntos a lo largo de esta reflexión y hemos visto cómo la oración diaria es mucho más que un hábito religioso. Es la llave que abre la puerta a la presencia de Dios, es el alimento que fortalece el alma, es el refugio en tiempos de tormenta y la fuente de paz en medio del caos. Orar todos los días no solo transforma tu relación con Dios, sino que también cambia tu manera de ver la vida, de enfrentar los problemas, de amar a los demás y de vivir con propósito. Cuando haces de la oración tu prioridad diaria, tu vida entera comienza a alinearse con el corazón de Dios. Ya no caminas solo, porque en cada paso sabes que Él va contigo. Ya no te hundes en la ansiedad, porque aprendes a entregar tus cargas en manos del Padre. Ya no te dejas dominar por el miedo, porque descubres que tu fe crece al ritmo de tus oraciones. Y cuando tu fe crece, todo en tu vida empieza a tomar una nueva perspectiva. Orar todos los días cambia tu presente, porque te da fuerza para enfrentar lo que hoy te toca vivir. Cambia tu futuro porque abre caminos que ni siquiera imaginabas. Y cambia tu eternidad porque te mantiene unido a aquel que tiene el poder de sostenerte para siempre. La oración no es solo hablar con Dios, es caminar con Él, es vivir bajo su mirada, es descansar en su amor. Hoy quiero dejarte una invitación clara y sencilla. No pospongas más tu encuentro con Dios. Haz del diálogo con Él tu primer acto al despertar y tu último suspiro antes de dormir. Dedícale unos minutos, aunque sean breves, pero hazlo todos los días. Y verás cómo poco a poco tu vida se llenará de luz, cómo tus cargas serán más livianas, cómo tu corazón experimentará una paz que nada ni nadie podrá quitarte. La oración no necesita palabras perfectas ni frases elaboradas. Lo único que Dios quiere es tu sinceridad. Él espera escucharte en medio de tu cansancio, de tu alegría, de tu confusión o de tu gratitud. No hay momento equivocado para orar. No hay lugar donde Dios no pueda escucharte. Cada palabra que pronuncias llega hasta su corazón y ninguna oración sincera queda sin respuesta. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a dar un paso más allá. No te quedes solo con lo que has escuchado, ponlo en práctica. Comienza hoy mismo, ahora mismo, con una oración sencilla. Dile a Dios gracias por tu vida, por este momento y por su presencia. Entrégale tus preocupaciones, tu familia, tus sueños, tus miedos y confía en que Él está obrando, incluso en lo que no puedes ver. Y antes de despedirnos, quiero pedirte algo muy especial. Si este video te ha bendecido, si ha fortalecido tu fe o te ha inspirado a acercarte más a Dios, ayúdame a compartirlo con más personas. Dale me gusta para que llegue a muchos corazones, suscríbete para seguir recibiendo mensajes como este y déjame en los comentarios cómo la oración diaria ha impactado tu vida o cómo deseas comenzar a orar más. Tus palabras pueden animar a otros y juntos podemos formar una comunidad de fe que crece en oración. Recuerda esto, cada día que oras, siembras esperanza. Cada día que buscas a Dios, tu vida florece. Cada día que hablas con Él, tu historia cambia. No dejes pasar un solo día sin ese encuentro, porque en la oración no solo hablas tú, también Dios habla y sus palabras son vida para tu corazón. Que el Señor te bendiga, te fortalezca y te acompañe en cada paso. Y que tu vida se convierta en un testimonio vivo del poder de la oración diaria. Amén.